Buenas tardes a todos, gracias por este espacio. Hoy vamos a ver un tema bastante interesante que es el lenguaje R y cómo trabajar, cómo realizar el análisis estadístico hasta llegar a lo que es la regresión lineal. En esta sesión nos va a apoyar Gerson Maradiaga, miembro activo de la comunidad, y los dejo a continuación con él. Hola, buenas tardes. Por favor, Buenas me tardes, buenas confirman si se tardes. escuchan. Sí, se escucha bien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gerson Maraya y hoy les vengo a hablar un poco de lo que es el lenguaje R y cómo construimos un modelo de predicción lineal eh, simple y multivariable, ¿verdad? Esto gracias a la gestión de las comunidades tecnológicas de Nicaragua, en específico a la comunidad de gestión y análisis de la información. Bueno, entramos en materia. ¿Qué es lenguaje R? Bueno, R es un lenguaje de... Disculpe, un lenguaje de programación con un enfoque en el análisis estadístico de información. R ha sido o ha estado muy o ha sido muy popular en el análisis de investigación científica en los campos del aprendizaje automático, la minería de datos, la investigación biométrica, la bioinformática y las matemáticas financieras. El lenguaje R está disponible o se distribuye bajo una licencia GNU. Tenemos disponibles versiones para Windows, Mac, Unix y NGU, Linux. El lenguaje R está nos permiten construir modelos lineales, no lineales, hacer estadísticos, análisis de series temporales, algoritmos de clasificación y agrupamiento, entre otras cosas. El lenguaje R, con su IDE de RStudio, que es el que vamos a utilizar en esta sesión para la práctica, nos permite extender sus funciones mediante bibliotecas o librerías que son desarrolladas por la comunidad GNU. El lenguaje R también lo podemos integrar con diferentes bases de datos, como son ya SQL Server a partir de su versión 2017, MySQL, MongoDB, Cassandra, Oracle, entre otras bases que están extendiendo su soporte para el lenguaje R. También podemos integrarlo con lenguajes de programación interpretados, por lo que el lenguaje R también es un lenguaje interpretado, como por ejemplo los que programamos en PER o Python. Se nos facilita la integración debido a que ambos, o este abanico de lenguajes de programación que son interpretados, nos facilitan su integración. En este caso, con lenguaje R, el usuario no programamos propiamente y no generamos un compilado. Nuestro resultado no es un compilado o un software. En este caso, nuestro resultado con lenguaje R es un informe final que generalmente son análisis estadísticos, bajo en un ciclo de iteración que es ensayo, error y pruebas. ¿Qué podemos hacer con lenguaje R? Bueno, en lenguaje R podemos estudiar correlaciones de datos, ajustar modelos, crear gráficos en 2 y 3D con altísima calidad. Podemos aplicar árboles de decisiones, realizar análisis de clúster, análisis de componentes. Podemos crear también redes neuronales de predicción, entre otras cosas, ¿verdad? La lista de posibilidades que es muy extensa a la hora de trabajar con lenguaje R
y se adapta a todo tipo de necesidades de análisis complejo y simple de datos. Pues, como les comentaba, R extiende sus funcionalidades gracias a las librerías o paquetes que desarrolla la comunidad. Por ejemplo, aquí les agregué los más comunes o los que se usan comúnmente para, por ejemplo, Markdown, que es para crear nuestros informes finales, para escribir informes de resultados. Shiny también, que nos sirve para crear dashboard interactivo de indicadores. TipGR, que nos sirve para trabajar con la limpieza y el tratamiento de los datos. ggplot, para graficar resultados, por ejemplo, entre otros sinnúmero de paquetes que tienen las funcionalidades del lenguaje R. Antes de comenzar a hablar de regresión lineal, es necesario recordar un poco algunos temas, por ejemplo, de matemáticas, estadísticas, etc., como por ejemplo la ecuación general de la recta, que es la base para crear nuestro modelo de regresión lineal, que en este caso, si recordamos, la ecuación general de la recta es nuestra variable independiente de y más una secante o un intersecto con el eje y, una pendiente y nuestra variable independiente. Más precisamente o más simplemente explicado, vamos a preguntarnos en qué punto de la línea se cruza el lenguaje Y. Se cruza el eje Y, por ejemplo. Disculpen. Nuestra primer coeficiente para determinar nuestra ecuación lineal de la recta es determinar nuestro intersecto con nuestra secante. Por ejemplo, aquí en este gráfico de ejemplo que tenemos graficado, esta recta, su intersecto en este caso es 1. Esta recta intersecta al eje Y en el punto 1. Ese es nuestro intercepto, el que va a determinar nuestra ecuación general de la recta. Lo segundo que debemos de determinar es nuestra pendiente. La pendiente está determinada en cuántas unidades de X varía mi valor de Y. En este caso, si vemos el ejemplo que yo les pongo aquí, me dice que por cada unidad de X que yo me muevo también una unidad en el eje Y. Si quisiéramos sacar la ecuación lineal de la recta de esto que tenemos graficado, tenemos nuestro intersecto, que sería 1, más nuestra pendiente, que sería el desplazamiento o la unidad de que se desplaza. Si tienen alguna duda, pueden irlo haciendo en el camino, o si no entienden algo, podemos irlo aclarando en el camino. Hola. ¿Se escucha, muchachos? Sí, sí, todos se escuchan. Tal vez la persona que vayan teniendo dudas, por favor ahí tienen la opción en el Zoom de levantar la mano. Si no, nos esperamos hasta la sesión de preguntas y respuestas para aclarar todas las inquietudes que se vayan presentando. Si alguien quiere hacer una pregunta, entonces podemos ir haciendo, o si no hay ahorita, entonces lo vamos a dejar hasta el final. Sí, pues me gustaría que lo fueran haciendo al nivel de que vaya avanzando la presentación para que no vayamos perdiendo el hilo de
de cómo se construye el modelo de ecuación lineal. Ok, si no tenemos consultas, continuamos. Entonces, como comentaba Gerson, cualquier inquietud. Bueno, de hecho, Gerson, acá hay una pregunta. Sale Guillermo Salazar. ¿Cómo se aplica el lenguaje R en los proyectos de investigación, desarrollo e innovación? Si podrías explicar la experiencia que has tenido. Mira, el lenguaje R es bastante utilizado siempre y cuando conozca el norte de lo que estás buscando, ¿verdad? O sea, ahorita, pues, por ejemplo, con los problemas de salubridad que tenemos a nivel mundial, está siendo muy utilizado para predicción de curvas o de focos de contagio del COVID-19, por ejemplo, de cómo pueden determinar el crecimiento del contagio en ciudades, dependiendo de su nivel de población, pero no necesariamente tenés que envolverte en qué es lo que querés buscar o en qué es lo que querés predecir. Porque en este caso, por ejemplo, la sesión de hoy es en regresión lineal, que está basado en cómo predecir un dato o un valor en dependencia de cómo varían X datos, ¿verdad? Por ejemplo, también puedes ocupar el lenguaje R para hacer clustering, para clasificación de clientes. Por ejemplo, que si tuvieras una tienda y querés formarte una estrategia de marketing segmentando tus clientes y tenés una base de datos de tus clientes, de tus preferencias, de qué compran, sus edades, las ciudades en las que se encuentran, podemos implementar un algoritmo de clustering para segmentar esa nube de clientes que tenés y hacer una estrategia de marketing dirigido para cada segmento de clientes. Es dependiendo del norte o de lo que estés buscando hacer, ¿verdad? Porque el lenguaje R es estadística programada, ¿verdad? No necesariamente enfocada en un solo tema, ¿verdad? No sé si contesto tu pregunta. Sería bueno, muchachos, de que, bueno, acá este Guillermo dice que está bien, gracias. Pero para hacerlo más interactivo, les invito, muchachos, a que hablen sin temor. La idea es que todos interactuemos, que vayamos aclarando dudas. No tengo ningún inconveniente con ir haciendo yo las preguntas, pero vamos interactuando para hacer más dinámico lo que es la presentación. Acá Roxana Gerson pregunta que si has calculado proporciones con R utilizando Power BI. Fíjate que mi experiencia con R, Power BI no he tenido, sí lo he tenido un poco con Tableau y pues es bastante enriquecedor la experiencia. No te podría decir que tan complejo es trabajarlo con Power BI porque sinceramente no tengo experiencia con Power BI. Con Tableau sí he trabajado algo y pues es bastante enriquecedora y hasta donde lo que conozco de Power BI igual tiene una interacción, una integración bastante completa y igual es bastante enriquecedora. En este caso, Roxana, así para aclararte, creo que de manera general sí lo puedes utilizar. Creo que más que todo esta es la duda que tendrás. Sí puedes integrar, claro que sí, lo que es R con Power BI, con Power BI. De hecho, hasta donde yo he notado o lo que he investigado, es lo más común es que estos dos trabajen de la mano. Es más común ver este lenguaje R con lo que es la proyección y mezclarlo con lo que es Power BI, de verlo con Tableau. Entonces, no sé, Roxana, si con esto se aclara la duda. Y como les digo, vamos participando, muchachos, acá sin temor, de eso se trata. Sí, claro, recordemos que nuestro lenguaje R es para el tratamiento y el modelamiento de los datos, ¿verdad? Usualmente ocupamos nuestro Power BI o nuestro Tableau, lo que tengamos en nuestra empresa, más que para tratar los datos, lo ocupamos para visualización de datos. Entonces son con fines diferentes, pero igual se integran bastante en armonía, ¿verdad? Los dos software para tener una experiencia bastante enriquecedora, ¿verdad? De hecho, acá ya Roxana dice que sí, que ya se ha aclarado la duda. Muchas gracias.
Si no hay alguien más, vamos a continuar y acá entonces si están un poco tímidos yo les voy apoyando, me van poniendo las preguntitas y vamos a ir interrumpiendo a Gerson. Entonces creo que podemos continuar, Gerson. Ok, entonces, ya teniendo clara cómo se forma nuestra ecuación general de la recta en nuestro plano cartesiano, podemos definir un poco qué es un análisis de regresión. Un análisis de regresión no es más que un modelo matemático creado para aproximar la relación de dependencia de una variable dependiente con una o más variables independientes. Es decir, ¿cómo puedo predecir una variable Y en dependencia de la variabilidad de los datos de una o más variables X, por ejemplo? Aquí en la filmina dice que es una técnica estadística que nos ayuda a predecir el valor de una variable con respecto a los valores de otra. ¿Qué necesitamos hacer? O los pasos generales que se necesitan hacer para trabajar con un modelo de regresión lineal. Lo primero que es necesario hacer es analizar la asociación que tenemos entre nuestras variables, ¿verdad? Que esto para ver cómo están linealmente relacionadas nuestra variable X con nuestra variable Y. El segundo paso para determinar la correlación y el nivel de validez de esa correlación es generar o corroborar si tenemos que el valor de la significancia de correlación que tiene nuestra variable X y nuestra variable Y. Como tercer paso, tenemos que identificar qué tanto explica nuestro modelo dependiendo de la dispersión de los puntos en nuestro plano cartesiano. Como paso 4, necesitamos determinar los parámetros que aportan a nuestro modelo de regresión. Y como último paso, se trata de construir la ecuación que nos genera el lenguaje R y que nos podemos apoyar con ella para predecir. Vamos a hacer nuestro ejercicio entonces en nuestra práctica en lenguaje R. Les voy a compartir por acá la pantalla. Vamos a crear primero un nuevo proyecto en lenguaje R. Vamos a llamarlo regresión lineal, prueba. Este es el entorno del lenguaje R utilizando nuestro IDE de RStudio, ¿verdad? Acá podemos ver nuestra ventana o nuestra consola interactiva, donde podemos ir lanzando los comandos, generando los resultados. Por acá podemos ver nuestra estructura de proyecto. También tenemos donde se genera nuestro gráfico, los paquetes que tenemos cargados, una pestaña con ayuda y para visualización. Por acá tenemos nuestro entorno de desarrollo, sería nuestro Global Environment traducido al español, donde vamos a ir viendo nuestros objetos creados, nuestros modelos, y vamos a ir interactuando con ellos. Para este ejemplo, yo he tomado un conjunto de observaciones asociado a el costo de casas o viviendas en Estados Unidos en dependencia, por ejemplo, de su área de construcción, de la cantidad de habitaciones que tiene, de la cantidad de baños que tiene, del área perimetral de la vivienda. Entonces, para eso,
voy a mostrarles aquí el CSV que hemos tomado de ejemplo para que lo podamos ver. Si ven aquí, ya cargué yo el archivo CSV donde tengo mi muestra de datos con las observaciones recogidas sobre la cantidad de el costo de la vivienda, el área, como les comentaba, de construcción, la cantidad de pisos de una casa, y en este caso lo que vamos a intentar predecir es cuál es el costo de una vivienda en dependencia de su área de construcción. Como les comentaba, en R trabaja o extiende su funcionalidad a paquetes desarrollados por la misma comunidad. En este caso vamos a usar un paquete llamado RIPXL, que para hacer la carga de nuestros datos a un objeto en RStudio, y se hace de la siguiente forma. Acá tenemos cargada nuestra librería con la que vamos a leer el conjunto de datos que tenemos en este archivo CSV. Aquí nos manda un warning porque la compilación donde se generó el paquete es más actualizada que la que yo estoy usando. Si pueden ver, es la compilación 3.5.3 y yo aquí en mi máquina estoy usando la 3.5.0. Pero eso no implica ningún cambio, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a cargar en un objeto todas nuestras observaciones que tenemos acá en este archivo CSV. Vamos a llamar a nuestro objeto datos para ser cargado. El nombre, le hace falta una A. Sí, así estoy viendo por acá. Ok, ahí disculpen. Ok. Entonces ya podemos ver aquí en nuestro Global Environment que ya tenemos un objeto creado con toda la data que tenemos en nuestro archivo de observaciones. Nos dice que tenemos 21.613 observaciones y un total de 21 variables. Vamos, ¿cómo podemos conocer el nombre de nuestras variables? Siempre ahora vamos a trabajar con nuestro modelo datos, con nuestro objeto, perdón, de datos. Y aquí tenemos una descripción de las 21 variables de nuestra observación. Vamos a visualizar qué información tiene ese objeto de datos que hemos creado. Y por acá tenemos entonces el ID del registro, la fecha en la que se creó, el precio de la vivienda, el número de las habitaciones, el número de baños con el que cuenta la casa, el espacio de construcción,
el espacio perimetral de todo el terreno, el número de niveles o los números de pisos con lo que cuenta la habitación. Y pues aquí tenemos una cantidad de variables con las que vamos a ir trabajando para determinar un modelo bastante acertado para predecir los precios de una vivienda en uno de los estados de Estados Unidos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, necesitamos graficar o generar un gráfico de dispersión para determinar cuál es el nivel de correlación que tiene nuestra variable X con nuestra variable X. Para en este caso vamos a asumir que el precio de la vivienda está determinado por el espacio o el área de construcción de la vivienda. Vamos a graficar. Vamos a hacerle un attach mejor a nuestro objeto de datos. Y ahora sí vamos a generar nuestro gráfico de dispersión. Siempre manteniendo el orden de lo que queremos predecir, es el precio de cómo varía el precio de una vivienda con respecto a su área de construcción. Por acá tenemos nuestra primera gráfica. A nivel visual podemos determinar que sí hay un nivel de correlación y podemos observar a simple vista que dependiendo de entre más grande sea el nivel de construcción de la casa, mayor es su costo, mayor es su precio. Pero ¿cómo validamos esto en lenguaje R? Tenemos que hacer el test de correlación de Pearson para determinar cuál es el nivel de correlación de nuestros datos. Ok, les recordamos por favor que se apunten o que nos apoyen con el llenado de la lista de asistencia, que tengo entendido que Ever va a estar recopilando esa información para hacer una especie de sorteo al final de la sesión. Entonces, ya tenemos nuestro gráfico de dispersión, ya determinamos al nivel visual que sí existe a simple vista un nivel de correlación entre el área de construcción de la vivienda y su precio o su costo. ¿Cómo determinamos cuál es el nivel de correlación de X en este caso, que sería el área de construcción, con nuestra Y, que sería el costo de la vivienda? Con lenguaje R necesitamos hacer un core test o un test de correlación del precio con respecto a el nivel o el área de construcción de las casas, por ejemplo. Acá nos vamos a detener un poquito a explicar qué es lo que significa cada uno de estos valores que nos arroja el test de correlación de Pearson. Por ejemplo, lo primero que tenemos que analizar es nuestro p-value o valor P. El valor P es el nivel de riesgo que nosotros asumimos a la hora de descartar nuestra hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula es la hipótesis escéptica. En este caso, nuestra hipótesis nula es que el área de construcción de esa vivienda no influye en el costo de la vivienda. Entonces, vamos a asumir que esa variable, en nuestra hipótesis nula, esa variable no aporta a nuestro modelo. Partiendo de nuestro valor alfa,
que en este caso sería el 0.05, para determinar, o el 5% de riesgo de que esta hipótesis sea verdadera. Entonces, nuestro test de correlación nos dice que nuestro nivel de riesgo es menor al 0.05 o menor al 5% de que nuestra hipótesis nula sea verdadera. Entonces, este es el primer valor determinante para tomar en cuenta esta variable de área de construcción a la hora de formar nuestro modelo. El valor P nos dice que el nivel de riesgo es menor al 0.05 o menor al 5% de riesgo de que nuestra hipótesis nula sea verdadera. O sea que estamos asumiendo que el riesgo de asumir que la variable área de construcción sea verdadera, el riesgo que asumimos es menor al 5%. Recordemos que estamos trabajando con un porcentaje del 95%, entonces esto hace válido mi correlación. Los otros datos que tenemos que tomar en cuenta es el nivel de correlación del área de construcción con respecto al costo de la vivienda. Aquí dice que tenemos un nivel de correlación de 0.7% o 0.70%, lo que implica el 70% de correlación. Recordemos que en estadística el nivel de correlación está dado en el rango de menos 1 al 1 absoluto, siendo el valor más cercano a 1 el valor más fuerte de correlación. Podemos tener correlaciones negativas en el caso, por ejemplo, de que nuestra variable, por ejemplo, digamos que X, el área de la vivienda, disminuya o tenga una correlación negativa, si entre mayor sea nuestra variable o el área de la vivienda, menor sea el costo. En esos casos podemos tener una correlación negativa, que no significa que no existe una correlación, sino que la correlación es inversamente proporcional. Mientras la X aumenta, la Y disminuye o viceversa. Habiendo estimado que nuestro error que asumimos es menor al 5% y que nuestro nivel de correlación es del 70%, podemos proceder a construir nuestra primera prueba de modelo, nuestro primer ensayo de modelo. Esto lo hacemos con la función LM de Linear Model. En este caso, si quieren obtener la ayuda de RStudio para ver cómo funciona cada uno de los comandos, solamente escriben signo de interrogación, LM, y aquí en esta pestaña de ayuda les va a dar una explicación bastante descriptiva de cómo se usa cada uno de las funciones que viene incorporado en el lenguaje R que podemos utilizar desde nuestro entorno de RStudio. Ok, nuestro siguiente paso, si pasamos aquí a la presentación, ya tenemos el análisis de la asociación entre las variables, determinamos que sí tienen un nivel de correlación, ya determinamos si existe o no el nivel de correlación y determinamos que nuestro modelo es válido porque nuestro valor de riesgo de que nuestra hipótesis nula es menor al 0.05, eso lo hace, nuestra correlación la hace válida, nuestro modelo es válido. En el paso 3 tenemos que explicar qué tanto explican mi modelo o qué tanto explican mi variable X, la variabilidad que tengo en Y. Para eso necesitamos generar nuestro modelo, que en este caso vamos a crear un objeto llamado donde vamos a llamar
house, a nuestro modelo, y vamos a generarlo tomando en cuenta nada más las dos variables que estamos tomando ahorita, o que procedimos a hacerle su test de correlación. En este caso, el área de construcción contra su precio. Si pueden observar aquí, en el environment, en la ventana de environment de RStudio, tenemos otro objeto creado ya con nuestro modelo. Este modelo nos va a determinar el intercepto, en este caso con el eje Y, nuestra pendiente para generar nuestra ecuación lineal de la recta y poder predecir nuestros valores Y. Vamos a generar acá el coeficiente de determinación R cuadrado para determinar qué tanto explican nuestra variable X, la variabilidad de los datos que tenemos en Y. Para esto, en el lenguaje R, lo que hacemos es un summary del modelo que acabamos de crear, que en este caso es llamado house. Aquí vamos a detenernos otro momento y analizar un poco las salidas que nos genera el lenguaje R. Podemos ver que nos sigue siendo válido nuestro modelo, evaluando que nuestro valor P es menor al 0.5%, o sea que estamos asumiendo que el riesgo de asumir que nuestra hipótesis nula sea verdadera es menor al 5%, y lo otro que tenemos que evaluar aquí es nuestro R, que, como se los ponía por acá en la presentación, es nuestro coeficiente de determinación, que tanto explica nuestra variable X a nuestra variable Y. Que en este caso vamos a tomar el R ajustado, o el R cuadrado ajustado, que es una medición un poco más rigurosa de la determinación de coeficientes. En este caso me dice que el área de construcción de las casas explica en un 49% la variabilidad de los datos que tengo en el precio o en el costo de una vivienda. Ahora, ¿cómo determinamos los coeficientes que necesitamos para construir nuestra ecuación lineal de la recta y comenzar a predecir el costo de una vivienda, determinando o ingresando como variable independiente el área de construcción de vivienda? Simplemente tomamos nuestro modelo y le decimos al R que nos devuelva los coeficientes. Si vemos en este modelo, me dice que mi intercepto, y esto, menos 43.580.7431, y que la pendiente es 280.6336. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya determinamos nuestro coeficiente y ahora procedemos a construir nuestra ecuación y a predecir el costo de la vivienda en dependencia del área de construcción. En este caso nos quedaría la fórmula o la ecuación, nuestra pendiente, más el producto de la pendiente
por nuestra variable X. Asumamos que nosotros nos vamos a mudar, por ejemplo, a Estados Unidos por motivo de trabajo y andamos buscando cómo comprar una vivienda de, qué sé yo, 1000 pies cuadrados de construcción. Entonces, según nuestro modelo, basándonos en lo que andamos buscando, una vivienda en Estados Unidos con un área de construcción de 1000 pies cuadrados, andaría su costo entre los 237.042.7 dólares. Si queremos graficar esto, vamos a generarlo en un plot de dispersión, siempre tomando en cuenta el precio contra el área de construcción de la vivienda y aquí tenemos generado nuestro gráfico. Ahora nosotros necesitamos graficar nuestra línea modelo que hemos determinado después de hacer el análisis de datos de correlación, que la tenemos por acá. Para eso necesitamos hacer un appline. Le vamos a decir que pinte nuestra recta que se generó en nuestro modelo y que la pinte en color, por ejemplo, rojo. Por acá, obtener nuestro modelo. Por acá tenemos un pequeño problema con nuestra gráfica del modelo. Ok, tenemos nuestro modelo creado. Con nuestros datos, vamos a hacer esto para mientras. Y tenemos una ecuación general de la recta de la siguiente forma, que es la que les mostraba por acá, que es donde se determina nuestro intercepto y nuestro pendiente y nuestra variable independiente X, ¿verdad? Ahora ustedes me podrían comentar que no podemos determinar el valor de una vivienda con solo su área de construcción. Necesitamos determinarla con más de una variable. Para esto, se siguen el mismo flujo de comprobación que tenemos por acá, en dependencia de las otras variables que vamos a tomar en cuenta, siempre y cuando su nivel de correlación sea significativo y que su valor P sea menor a 0.05. Para este ejemplo, podemos tomar vamos a visualizar nuestros datos. Y vamos a determinar nuestro modelo incluyendo una variable más, que esto ya nos llevaría a tener una ecuación lineal de la recta con múltiples variables, que sería de esta forma. Nuestra variable independiente más
o igual a nuestro intersecto más la pendiente de la variable 1 más el producto de la pendiente por la variable 2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de variables que necesitaríamos tomar en cuenta para determinar nuestro modelo. En este caso podemos determinar o vamos a probar con esta otra variable llamada grado, que se refiere al nivel de riesgo o peligrosidad o delincuencia de la zona donde está construida la vivienda, siendo 1 el nivel más alto y creo que el dato mayor que tenemos acá, 12, siendo el nivel 12 el nivel de riesgo o de peligrosidad menor. Para esto tenemos que hacer el mismo flujo que les explicaba. Vamos a determinar, lo vamos a graficar el precio con respecto al grado de riesgo o el grado de peligrosidad de la zona donde se encuentra construida la vivienda. Y aquí tenemos nuestro fotográfico que nos determina el costo de la vivienda con respecto al nivel de seguridad de la zona donde se encuentra construida. Y podemos fácilmente diferenciar que entre más segura sea la zona o donde se encuentra construida la vivienda, mayor es su costo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para incluirla, esta variable en nuestro modelo? Vamos a determinar el nivel de correlación del costo con el grado de riesgo de peligrosidad. Entonces, miramos por aquí que nuestra correlación de Pearson dice que nuestra correlación es válida porque asumimos un riesgo menor al 0.05%, al 0.05, que es el 5%, perdón, y que tenemos un nivel de correlación del 66%. Sí, es una variable significativa a la hora de determinar nuestro modelo y sí influye en la predicción de la variable Y. Ahora vamos a incluir esta variable en la creación de nuestro modelo, que como ya lo hacíamos con una sola variable, con la función lm, vamos a predecir siempre el precio con respecto a el área de construcción, que la tenemos por acá, más, aquí es donde incluimos nuestra siguiente variable, que el grado de riesgo o de peligrosidad de la zona donde se encuentra construida la vivienda. Acá tenemos un pequeño por acá. Ok, ya tenemos construido nuestro primer modelo. Nuestro segundo modelo, perdón,
ya incluyendo dos variables. Entonces, este modelo nos determina el costo de la vivienda, tomando en cuenta el área de construcción y el riesgo o el nivel de peligrosidad donde se encuentra construida la casa que estamos optando, por ejemplo, a comprar. Si seguimos nuestros pasos, ya tenemos por acá, ya tenemos que el modelo de correlación es válido, que nuestra variable grado de riesgo de peligrosidad influye en el costo o es significativa a la hora de determinar el costo de la vivienda. Ahora necesitamos determinar nuestro coeficiente de determinación o nuestro R cuadrado, que es lo que habíamos hecho ya con una sola variable. Nada más que ahora se lo aplicamos al modelo 2. Hicimos un summary de nuestro modelo 2, donde ya están incorporadas nuestras dos variables. Y vemos que nuestras dos variables, el área de construcción sigue siendo válida, su valor P es menor a 0.05, el grado de peligrosidad sigue siendo menor a 0.05, que es nuestro valor alfa, que lo tenemos por acá, o nuestros valores significativos, y podemos ver que incrementa nuestro R cuadrado ajustado. ¿Qué significa esto? Que nuestro modelo tiene un mayor nivel de confiabilidad a la hora de determinar el costo de la vivienda con respecto a estas dos variables. Si se fijan aquí anteriormente, cuando lo hacíamos con una sola variable, nos daba un R cuadrado ajustado del 49%. Ahora, incluyendo el nivel de peligrosidad de la zona donde está construida la vivienda o la casa, mejora al 53%. O sea que tenemos un modelo de mejor calidad. Entonces vamos a proceder a determinar los coeficientes. Para recalcular los valores de nuestra línea general de recta y determinar de acuerdo al área de construcción de la vivienda y al nivel de peligrosidad. En este caso nos dice que este es nuestro intercepto más el producto del área de construcción. Asumamos que queremos comprar una vivienda con 1000 pies cuadrados de construcción más el intercepto del grado de riesgo de peligrosidad donde esté incluida la casa, donde esté construida la casa, perdón, y que su nivel de riesgo sea bastante bajo. Vamos a ponerle, por ejemplo, un valor 12. Nuestro modelo nos dice que si nosotros quisiéramos comprar una vivienda en este estado de los Estados Unidos con un área de construcción de 1000 pies cuadrados, con un nivel de seguridad bastante bajo, el costo sería de $768.968.8. Para ver cómo varía nuestro modelo, podemos revisar y determinar qué pasaría si nosotros sacrificamos un poco el nivel de seguridad, siempre manteniendo nuestra área de construcción o el espacio de construcción de la vivienda a la que queremos comprar. Aquí baja significativamente el costo, nos dice que ahora, manteniendo un grado de seguridad de 8, o sea, un grado de seguridad menor al que estuvimos prediciendo acá, el costo de nuestra vivienda bajaría a $374.749.6. Y así podemos ir incorporando las variables que nosotros vayamos considerando que tienen
implicancia o que tienen significancia a la hora de determinar el costo, en este caso, para este ejemplo, del precio de la vivienda. Podría ser que a lo mejor varía el costo de la vivienda dependiendo del número de habitaciones, del número de baños, por ejemplo, de la cantidad de niveles de la casa, pues, de un piso, de dos pisos, por ejemplo, y ir considerando el número de variables, irlo incorporando a nuestro modelo para tener un nivel de predicción más acertado, ¿verdad? No sé si hasta acá tienen alguna consulta. Acá hay una consulta, ya te la hago saber. Guillermo Salazar, ¿cuál es la ventaja de usar el modelo R en relación a lo que normalmente se usa para valorar cuál es la mejor opción cuando tenemos varias variables? La ventaja que tenés con R es la cantidad de datos que podemos manipular y el nivel de integración con otras plataformas de datos. Una de las ventajas también es el nivel de intuición con el que tiene la facilidad de manejar. No sé si lo notaron acá, que creamos en menos de media hora, si no me equivoco, un modelo para podemos ir determinando nuestro nivel de riesgo de la correlación, podemos ir eliminando nuestra hipótesis nula, podemos ir determinando qué nivel de correlación existe entre nuestras variables, que generalmente eso no lo tenemos en algún otro software. Gracias, Gerson. ¿Alguien más que en este momento tenga alguna duda con respecto a cómo se generan los modelos a través de la generación de variables, cómo podemos generar los gráficos para poder llegar a lo que es las predicciones? Si alguien más tiene alguna consulta, si gusta hablar o la escribe acá por el chat. Bueno, para este ejemplo, partimos de que estamos tomando un set de datos ya tratado, ya limpio, que no necesitamos trabajarlo en la limpieza de sus datos. En el caso generalmente, cuando nosotros interactuamos con datos de alguna empresa, de nuestra empresa donde trabajamos, nuestra empresa propia, nos vamos a topar mucho con datos basura que le llamamos, que necesitamos hacer un tratamiento de esa información para que no nos genere un modelo erróneo o que tenga un poco nivel de confiabilidad. Si eso genera, o nosotros a la hora de generar un modelo, ya sea de predicción, ya sea de clustering, de lo que sea, ese trabajo de limpieza de datos, me atrevería a decir que nos lleva el 80% de esfuerzo para que esos datos que tenemos, que no coinciden con nuestra muestra, no nos generen ruido a la hora de generar nuestro modelo. Les podría poner un ejemplo por acá, a ver. Ya les comento, por ejemplo, en este caso, si yo, hablando un poco de, ya adelantándome posiblemente a otro tema, si yo quisiera hacer un algoritmo de clustering para segmentar clientes, yo soy una empresa, por ejemplo, a ver, que vendo consolas de videojuegos, y estas son las edades de mis clientes. Podemos considerar clientes de 17 años, 18, 22, 21, 19, 18. Si partimos de este conjunto de observaciones bastante limitada, y aquí ponemos edad de 11 y una edad de 35. En este caso, si generamos
por acá, nuestra desviación estándar de estas observaciones acá podemos ver, por ejemplo, que la desviación estándar de mi dato es de 5 puntos, 5.19. Entonces, ahí la importancia de tratar cada una de las observaciones y determinar cuáles son los outliers o los datos que están fuera de nuestra clasificación para que no genere un resultado erróneo o un modelo erróneo. En este caso, me dice que mi desviación estándar es de 5.9% y que mi rango de máximos y mínimos, por ejemplo, es de 11 a 35 años de edad. Mis clientes a los que yo le vendo, con el ejemplo de que es una empresa que vende consolas. Esto es un dato erróneo porque no estamos tratando los rangos que están fuera de nuestra clasificación de datos, por ejemplo. Aquí podemos determinar cómo distorsiona nuestro análisis de datos, nuestro análisis de información, dos valores que no fueron tratados o que no fueron manipulados para tener un modelo más acertado de la información, un modelo, en este caso, tener un segmento de clientes, va a determinar de mejor manera el segmento de clientes. Si lo hacemos nuevamente, tomando en cuenta nada más estos valores, sin tomar en cuenta la edad de 11 años y la edad de 35, y generamos nuevamente nuestros valores, nos damos cuenta que nuestra desviación estándar disminuye drásticamente a 1.8, que esto no es más que la diferencia que hay entre mis máximos y mis mínimos con respecto a la mediana. Entonces podemos ver, si estuviéramos segmentando clientes, por ejemplo, aquí dice que nuestro segmento de clientes es de 11 a 35 años. Yo no puedo dirigirle, no puedo tomar en cuenta este segmento de clientes con esta muestra de datos porque tenemos dos outliers que me están distorsionando nuestra clasificación. Qué sé yo, a lo mejor estas son las edades de los usuarios que hicieron compras de consolas en nuestra tienda, pero este, por ejemplo, fue el hijo de alguien que se dispuso desde la tablet del papá a hacer una compra de un juego, de una consola, y este, por ejemplo, podría ser el ejemplo hipotético de que sea un padre que le quiso regalar una consola a su hijo. Entonces, no podremos implementar nuestra estrategia de marketing con estos outliers, ¿no? Tendríamos que segmentar nada más con este rango de información y teniendo en cuenta un rango más cerrado de clientes con la cual hacer una estrategia de marketing un poco más dirigida a lo que estamos apuntando. De aquí la importancia, por ejemplo, de lo que yo les comentaba, de tratar la información con la que estamos trabajando. Generalmente aquí puede ser en algún dato de no tengamos determinado el precio de alguna vivienda y nos venga un valor nulo, un valor cero, o un valor ni siquiera que no sea numérico, que sea algún string y que necesitamos tratar esta información. En este caso, para no hacer tan extensa la presentación, yo tomé un set de datos, un set de observaciones, ya limpio, ya tratado, ¿verdad? Para que no nos genere ruido en la creación de nuestro modelo. Sí, esto es muy importante porque eso es básicamente lo que determina el nivel de confianza a la hora de generar nuestros modelos de datos. A ver, no sé si tenemos alguna consulta.
De hecho, sí, Gerson, acá, Raymond, Guillermo, creo, tal vez por acá contestas o acá en el chat o activas tu micrófono y nos podrías comentar si lo que te ha o lo que nos ha explicado Gerson responde a la pregunta. La verdad que es un ejemplo bastante acertado, considero, el que acaba de dar, cómo podemos ampliar los rangos y cómo una herramienta, en el caso de Excel, nos va limitando a ciertos segmentos. Tal vez podrías retroalimentarnos, Guillermo. De momento, Raymond tiene una consulta, es cómo podemos hacer una limpieza de datos con lenguaje R de una manera más automatizada. Mira, las limpiezas de datos generalmente funcionan bajo el círculo o bajo el flujo de prueba y error, determinación de datos, determinar qué datos están fuera de nuestro rango, conociendo y teniendo muy claro el norte de lo que queremos buscar en nuestros datos, ¿verdad? Bajo esa premisa, podemos ir determinando qué datos discriminar y qué datos no. En este caso, como les comentaba, un ejemplo bastante sencillo, que yo tuviera, por ejemplo, acá, que un área de vivienda en cero y que tuviera un costo, por ejemplo, acá de $290,000, eso nos generaría una distorsión en nuestro modelo porque nos va a tomar en cuenta que una variable de área de construcción cero tendría un costo de $290,000. Ahí la importancia de ir limpiando esta data para que no nos genere distorsión en nuestro modelo. En el caso de tratar eh, la limpieza de datos en lenguaje R, tenemos un paquete llamado Tidyverse que cuenta con un sinnúmero de herramientas y operaciones para hacer esta limpieza de información. No se hace, eso sí, de forma automática, porque R no determina cuáles son los outliers de tu modelo, simplemente te da una premisa de qué es determinante, de qué datos son determinantes, qué datos no son determinantes en tu modelo, para que vos de esa manera los vayas discriminando o los vayas tratando de una forma diferente. No hay una forma automatizada de hacer esta limpieza de datos. Gracias, Gerson. A ver, Raymond, tal vez nos retroalimentas si aclaró tu consulta, lo que nos acaba de comentar Gerson. Acá también les recuerdo algo de que no estamos viendo de manera así todas las características de lo que es en este caso RStudio. Acabamos de tomar uno de los tantos escenarios que se podría realizar y vamos a ver de qué manera vamos a ver la disposición de Gerson y vamos a ver si podemos programar otra sesión para ver un nuevo escenario. Voy a consultarlo con Gerson para ver su disposición y qué otro escenario podríamos atacar, porque sí, es cierto, hay muchas dudas y la idea es que vayamos Si estamos comprendiendo bastante bien. acotados, sí, Así es. estamos acotando nuestra presentación nada más a lo que es la generación de modelos lineales, ¿verdad? También podemos tener modelos de regresión cuadráticos, podemos también hacer clustering, podemos hacer web scraping con lenguaje R, construcción de redes neuronales. eh, bueno, esto posiblemente me estaría coordinando con Ever para ir dando estas presentaciones así lo más claro posible en diferentes sesiones para que no se haga muy extensa, ¿no? No sé, podemos comentar en el grupo cuál es el siguiente tema que les gustaría saber del lenguaje R. Yo me coordino con Ever y les damos una fecha donde se puede dar la presentación. Por ejemplo, a ver, con clustering nos podría servir para hacer una estrategia
o para limitar nuestra estrategia de marketing y segmentar nuestros clientes. En el caso de ustedes, tienen o trabajan en alguna tienda que vende alguna cosa, bueno, todas las empresas venden alguna cosa, para segmentar sus clientes y hacer una estrategia de marketing más dirigida, ¿verdad? En el caso de que fuéramos a ver un tema de web scrapping, si tienen una tienda, por ejemplo, en línea y quieren determinar qué tanto se están moviendo sus productos, qué tanto interés están generando, cuánta información están generando, cuántos likes, cuántas personas están interesadas en su producto, qué retroalimentación está sacando, qué tendencia hay a la hora de que si una persona compra un producto, qué tendencia hay de que le interese otro producto, por ejemplo. Y bueno, eso sería que lo vayamos coordinando con porque tengo entendido que el otro sábado hay otra presentación, pero podemos irlo agendando y si nos gustaría, pues, que nos comenten cuál sería el siguiente tema de interés para abordarlo con lenguaje R, pues, que les gustaría tratar. Bueno, acá, También, gracias también Gerson, la disposición que nos está brindando y sería bueno que en el grupo del WhatsApp vayamos sugiriendo qué tema relacionado al lenguaje R le gustaría que abordáramos en otra ocasión y así para que Gerson pueda preparar los ejercicios, porque de eso se trata, que vayamos viendo ejercicios que vaya desarrollando para poder aclarar y poder utilizar como tal la herramienta. Te dejo, Gerson, para que continúe. no, pues, igual, pues, retomar la disposición que te comentaba con cualquiera de los temas, pues, que ustedes tengan dudas o incomodidades o les gustaría que tomáramos en estas presentaciones, pues hacérnoslas saber y nosotros estaríamos coordinando la presentación, ¿verdad? Perfecto. Acá Guillermo quiere participar. Te escuchamos, Guillermo. Buenas tardes, Ever. Muchísimas gracias. Gracias, Gerson, por la presentación de este nuevo software. Yo hasta ahora lo estoy traveseando con RStudio y te creo que hice un par de preguntas relacionadas a cuál es la ventaja del usar este software en comparación a lo que normalmente utilizamos, que son las tablas de Excel o algunas tablas dinámicas, algunas correlaciones entre varias variables. Pero creo que es interesante por el tema de variables que se pueden, que puedes trabajar, uno, y lo otro, el tema de los gráficos que también llama la atención. Lo que sí creo que me veo limitado en el uso, por ejemplo, que miré el tema de escribir el URL o la extensión para generar los gráficos, plot, algunos de los términos que un poco que no estoy familiarizado, creo que porque no soy ingeniero en computación, pero creo que vale la pena el ejercicio que hiciste con lo de las casas, igual con lo de la pandemia, creo que sería interesante para el próximo webinar, que eso creo que es válido, más por la situación actual del país, en ver cómo se puede comportar en relación con un modelo matemático. Y creo que es bien acertado el webinar que están organizando. Y muchísimas gracias por la participación. A vos, Guillermo, Ok, muchas por gracias a vos. participar. Sí, puede ser que para unas personas que no han tenido ninguna interacción con lo que es el lenguaje R, ahorita lo pueden sentir así bastante desconectados si no están familiarizados con esto, pero de eso es lo que vamos tratando, cómo se vayan acostumbrando a la herramienta y ver de qué manera sacarle provecho y poderlo aplicar a una u otra oportunidad que se les presente. Si hay alguien más que desee participar, lo escuchamos. Solo para complementar un poco la respuesta a Guillermo, si no me equivoco, fíjate que hay una cantidad de paquetes para hacer la generación de los gráficos que tengo entendido, pues, según tu intervención, es uno de los temas que te gustaría trabajar. Es muy sencillo, muy fácil de utilizar, son altamente personalizables. Yo por acá lo ponía en la presentación, me parece.
como de ejemplo, la verdad que estuvimos hablando un poco del lenguaje R, que es el ejemplo 2, que te permite crear cualquier cantidad de gráficos imaginables que puedas utilizar para presentar los resultados de tu modelo ante tu jefe, tu junta directiva, tu empresa, y puedes crear cualquier cantidad de gráficos lineales, de pastel, de barras, etcétera, etcétera, con cualquier, son altamente personalizables y su sintaxis es bastante sencilla. Si vos te pones, por ejemplo, a descargar algún manual, te aseguro que no se te va a dificultar nada, para nada, para nada. Es bastante sencillo, es bien intuitivo, no es necesario que tengas altos conocimientos de, como programador para que puedas generar un gráfico o hasta un dashboard interactivo con Shiny, por ejemplo, que es otro paquete de RStudio integrado con el lenguaje R, que es para crear tu dashboard interactivo y que es sumamente sencillo. Si nos ponemos a leer un poco, nos vamos a dar cuenta de que su nivel de complejidad es bastante bajo, de que no implica tener altos conocimientos técnicos para poder generarlo. Solo es un poco manejar una sintaxis que no va más allá pues del lenguaje de programación básico. Si alguien más desea participar, un comentario, retroalimentación, que les ha parecido el webinar, que la verdad bastante interesante. Se puede decir de que Gerson con estos ejemplos prácticamente nos ha llevado de la mano hasta poder ver un resultado y enfocado a lo que es la predicción de lo que son los datos. Le solicito de que participen, como les he comentado siempre, participamos todos y a ver si alguien también acá de los participantes se anima y podemos agendar un webinar. La idea, siempre ya creo que los tengo aburrido con esto, la idea es que todos participemos, somos comunidad, compartamos lo que sabemos.